tu miedo te paralice. Mi nombre es Salvador Carrión y hoy vamos a hablar de lo que es la prisión de tu éxito. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de caminar a ciegas? No sé si en algún momento de su cuarto o de su casa han tenido un apagón o intentan encontrar el interruptor de su cuarto y vamos caminando como a tientas para no podernos pegar o para no podernos golpear o tropezar con algo. Caminar a ciegas es muy difícil, pero todavía debe ser mucho más difícil poder volar a ciegas. Yo no me imagino la experiencia que debe de ser ir en un avión, quedar completamente ciego y tener que aterrizarlo. Bueno, esta experiencia verdaderamente sucedió. Hace unos años, un piloto amateur volaba desde Escocia hacia Inglaterra. Tenía 65 años de edad. Su nombre era Jean O'Neill. Cuando estaba a minutos de aterrizar, tuvo un derrame cerebral parcial. Él narra en la entrevista que le hicieron después la BBC de Londres cómo él poco a poco se empezó a ver los instrumentos borrosos hasta que quedó completamente ciego. Como pudo, tocó los instrumentos, se comunicó con la torre de control y les explicó lo que estaba pasando. Después de que por fin los pudo convencer, la torre de control les dijo: ok, no te preocupes, vamos a mandar a alguien para que te ayude. Mandaron a un teniente coronel retirado de las Fuerzas Aéreas, el teniente coronel Paul Gerard. Él salió de un avión y se fue todo el tiempo escoltándolo. Todo el tiempo mantenían comunicación por radio. El teniente coronel le decía: ¿en serio no puedes ver nada? Y le decía: negativo, señor, estoy completamente ciego. Intentaron aterrizar 8 veces. 8 intentos fallidos de aterrizar. Los que presenciaron el suceso en el 9º intento dirían que prácticamente fue un aterrizaje perfecto. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros, tal vez, vamos a pasar por una experiencia similar, lo que significa volar un avión a ciegas. Pero lo que sí vamos a experimentar son situaciones en la vida que nos aterran. Situaciones en las que pensamos que no hay una salida, que no hay una solución y que no sabemos si nuestro avión va a llegar a buen puerto. La pregunta es: ¿cuál es tu miedo? ¿Cuáles son todas esas cosas que todavía te tienen atado, que se te dificultan poder realizar porque tienes una historia en el pasado que no te deja avanzar? Hace poco platicaba con una chava que me decía: mira, yo tengo años que no he podido perdonar a mi madre, porque mi madre, que era mujer como yo, se debió de haber dado cuenta que yo vivía con los ojos tristes, pero para ella era más importante cuidar a su amante que preocuparse por mí. Y desde ahora me cuesta confiar en las personas porque mi madre nunca se dio cuenta de que mi padrastro abusaba de mí. Tal vez nunca pasemos la experiencia de volar a ciegas, pero sí hemos pasado la traición de una persona en la que confiábamos. Tal vez hemos pasado una crisis económica muy dura, la muerte o el fallecimiento de un familiar muy cercano que no lo esperábamos, una enfermedad que nos marcó y desde ahora ha marcado nuestra vida para siempre. ¿Cuál es esa situación que te mantiene como volando a ciegas? El miedo es una de las esclavitudes, una de las prisiones más grandes que existe. De hecho, se dice que es la enfermedad más sutil y que causa más desesperación hoy actualmente en el mundo. El miedo no es real, pero sus efectos son muy reales. El miedo mata sueños, mata la esperanza, manda gente al hospital. El miedo es capaz de esclavizarte completamente.
El miedo tiene la capacidad de paralizarte en cosas que sabes que eres perfectamente capaz de hacer, pero que este miedo, cuando lo sientes, te paraliza y no puedes avanzar. Quieres, pero no puedes avanzar. Y aquí también hay algo bien interesante. Todos somos buenos para algo. Todos tenemos una habilidad en la cual somos mejores o tenemos facilidad para desarrollarla. A mí me tocó conocer un amigo en la universidad que era increíblemente bueno para jugar fútbol. Yo nunca había visto una persona que pudiera hacer con sus pies lo que él hacía. Y muchos de la carrera le preguntábamos, oye, ¿por qué no vas a probarte a un equipo de fútbol? Su respuesta fue increíble. Jamás me imaginé escuchar esa respuesta. Lo que me dijo simplemente fue, ¿y qué tal que si voy y no quedo? ¿Qué tal que si voy y fracaso? ¿Qué tal que si voy y no me aceptan? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado respuestas similares? Más triste aún, ¿cuántos de nosotros hemos dado esa respuesta? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es la habilidad en la que sabes que eres muy bueno, pero por el miedo a querer fracasar no te animas a desarrollarla algo más? Este miedo a fracasar es increíble. Actualmente hay más o menos 7.500 millones de personas en el mundo, de las cuales solo el 9% trabajarán verdaderamente en lo que les gusta. Se dedicarán verdaderamente a lo que les apasiona. El resto seguirán haciendo lo que tienen que hacer por este miedo a fracasar. Porque no vaya a decepcionar a mi familia, porque no me vayan a rechazar, porque no me vayan a criticar. El miedo al fracaso es una de las enfermedades más grandes que se tiene hoy en día. Yo siempre le digo a las personas, principalmente a los jóvenes, no tengan miedo de fracasar. Tienen un escenario perfecto donde pueden fracasar seguramente, de una forma segura, que es la escuela. La escuela es un ambiente perfecto para intentar hacer cosas, cometer errores y descubrir y ganar experiencia. Que la universidad, los profesores, cuando propones algo, cuando intentas innovar algo, cuando intentas crear cosas nuevas, te digan no, no se puede, no lo vas a hacer, es imposible, no, 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 no. Porque entre más fácil te acostumbres a que te puedes equivocar, más fácil te será levantarte cuando te equivoques. La universidad es un lugar perfecto para poder aprender. Porque si te equivocas, bueno, tal vez una de las consecuencias más grandes puede ser que repruebes una materia. Pero si sales y te equivocas en la vida es muy cruel. La vida no se tienta el corazón. Y si te equivocas, te va a dar una tumbada de dientes que levantarte cuesta muchísimo trabajo. A mí fue lo que me pasó. Yo lo intenté y fracasé. Cuando yo tenía 23 años, yo dejé la universidad. En sexto semestre de mi carrera, yo la abandoné. ¿Por qué? Porque era una persona que amaba demasiado la tecnología. Bueno, amo demasiado la tecnología. Y tenía el deseo de emprender y iba a convertirme en el Steve Jobs mexicano más joven de la historia. Y tenía muchos sueños, tenía muchos anhelos, tenía un conocimiento importante en cuanto a la tecnología, pero tenía cero de experiencia. Inicié mi primer emprendimiento, duramos un año intentando sobrevivir y se murió. Lo quebré, porque yo era el responsable de ese emprendimiento. Y no solo fracasó el emprendimiento, sino que aparte me quedé con deudas, sin título y fracasado en la empresa. Mis papás, obviamente, para en ese suceso yo era la deshonra y la vergüenza de mis padres. Hijo único, aparte.
Sí, para mis papás yo iba a terminar en la calle pidiendo limosna, barrendero, que no está mal, ¿no? Pero no iba a ser capaz de conseguir nada más allá que eso. Entonces, viene esta parte de decir, ¿qué hago? O me quedo donde estoy y me conformo buscando lo que encuentre, o sales adelante. Yo me tuve que enfrentar a esa disyuntiva. Me vine a Guadalajara y mis papás jamás creían que iba a encontrar trabajo de mi profesión, soy programador. ¿Sí? Me vine a Guadalajara, empecé a trabajar en mi profesión como programador, empecé a pagar lo que tenía de mis deudas, junté un poco de dinero y estaba en la parte de o me arriesgo o me conformo con lo que tengo y me quedo en un lugar seguro. Fue muy difícil para mí dar el paso. Fue extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la experiencia de decir, si lo intento y vuelvo a fracasar, volver a recuperarme a lo mejor ya no va a ser fácil. Y me costó horrores volverlo a intentar. Ahorita vamos a ver unos pasos que se pueden seguir para intentar vencer estos miedos. Pero al final de cuentas dije, si no lo intento, si no me arriesgo, me voy a quedar aquí y no lo quiero. Di el paso y ahorita, gracias a Dios, ya tengo 3 empresas y estoy por construir una 4ª. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esto se trata, de que tienes que empezar a vencer estos miedos que te atan. Y hay varios tipos de miedos, que es importante identificarlos porque no todos los miedos son iguales. Están divididos en varias etapas, pero yo quiero concentrarlos en 2, simplemente 2 tipos de miedos. Está el miedo que te paraliza, el miedo que cuando quieres empezar a hacer algo te da un pánico, te empiezas a poner nervioso, te sudan las manos y te trabas y no puedes hacerlo. Por ejemplo, a muchas personas estar al frente y hablar en público es un miedo que los paraliza, no pueden vencer esa parte. Ese es un tipo de miedo. El miedo que te detiene, que te imposibiliza, te da un pánico y literalmente te paralizas, te bloqueas. Sí, este es uno. Pero hay otro tipo de miedo que te moviliza, que te empuja a crecer o a construir cosas. Como en el inicio de la historia, que Tomás Alva Edison, por su miedo a la oscuridad, era un miedo que le impulsó a crear una solución. ¿Sí? Y una pregunta importante, ¿cómo venzo este miedo? ¿Cómo puedo empezar a aprender a superar esto que yo traigo por dentro? Vamos a ver 3 puntos muy sencillos. El primero, básico, conocer cuál es tu miedo. Porque muchas personas pueden decir, yo tengo miedo, volviendo al ejemplo, de hablar en público. Pero detrás de ese miedo hay otras cosas detrás. Probablemente el hablar en público es el efecto visible, pero detrás de eso, realmente a lo mejor lo que está, que tengo miedo que mis palabras no sean aceptadas, o que sea criticado, o que sea juzgado, o que se burlen de mí, o lo que sea. Porque muchas veces el miedo cuando se hace en una o se manifiesta en algo visible, por lo general hay algo detrás que es más profundo. Y esto es muy importante, conocer verdaderamente qué es a lo que yo le tengo miedo. Porque si no conozco cuál es esto que a mí me aterra, va a ser muy difícil que yo lo pueda empezar a vencer. Por eso empezar a conocer cuál es este miedo es muy importante. Este es bien interesante. ¿Cómo es posible que si yo tengo un miedo, crear un miedo más grande me va a ayudar? Hay un dicho muy famoso que se dice, que de hecho es una técnica que utilizan los bomberos, que dice que puedes combatir fuego con fuego. Y esto también se aplica aquí. Así como les comentaba al principio que hay 2 tipos de miedos, el que te paraliza y el que te inmoviliza, ¿sí? Crear un miedo más grande que te empuja ayuda a vencer ese miedo que te paraliza. Y esto fue una de las cosas que yo hice. Cuando estaba a punto de tomar la decisión de si lo intento o no lo intento, por un lado estaba el miedo del fracaso.
volver a quedar endeudado, volver a fracasar, desperdiciar años de vida, etc. Y tuve que construir un miedo más grande que me impulsara. En mi caso, el miedo que construí es, ¿qué pasa si yo tengo grandes sueños, si yo quiero darle a mi familia, a mis futuros hijos, a mi futura esposa, algo y no puedo? ¿Qué pasa si quiero ayudar en fundaciones, asociaciones, diferentes cosas y no puedo? ¿Qué pasa si quiero hacer más cosas y no puedo? Yo empecé a construir ese otro miedo. Me imaginaba qué pasaría si mi esposa, si alguno de mis hijos se enfermaba y no tuviera la capacidad de poderlo atender con lo que necesitaba. Ese empuje de poder imaginar esa escena, cuando yo volteaba a ver el miedo del fracaso, del rechazo, de las deudas, cada vez era más pequeño. Entonces decía, yo no quiero llegar a esta situación donde no pueda responder a las necesidades. Entonces, Salvador, pégale. Construir un miedo más grande que te ayude a empujarte puede ser muy, muy bueno. Y no solamente te quedas en construir ese miedo, sino que en base a eso te empiezas a capacitar para que puedas construir y puedas ir creciendo para que puedas lograr ese objetivo. Porque simplemente tener estas ideas o estos pensamientos no sirve de nada. Necesitas capacitarte, necesitas prepararte. ¿Por qué? Porque las cosas no se construyen solas. No se construyen solas. Y aquí es algo que quiero que me pongan mucha atención. Por favor, aquí pónganme mucha, mucha atención. Si se van a ir con algo de esta charla, quiero que sea lo que sigue a continuación. Actualmente hay muchas personas que gastan su tiempo viendo maratones eternos de Netflix, miles de horas en redes sociales y gastan su tiempo en ese tipo de cosas. Mientras ellas están destinando tiempo de su vida en esas cosas, del otro lado hay cientos y miles de personas que en lugar de estar viendo Netflix, en lugar de estar dormidos, en lugar de estar en redes sociales, se están preparando para tener éxito en la misma área que tú quieres tener éxito. En la misma área. Y mientras tú duermes, tú ves Netflix, tú te descansas, que no digo que sea malo, el descanso es muy bueno, pero hay otras que se están partiendo la vida para ser expertos y profesionales en la misma área que tú. Entonces, aquí viene esta parte donde desde cierto punto, desde cierto enfoque, todo miedo es una zona de confort disfrazada que yo no quiero enfrentar. Todo miedo es una zona de confort disfrazada que me aterra a enfrentar. Henry Ford decía, y termino con esto, Henry Ford decía que uno de los logros más grandes que el ser humano puede hacer en la vida es darse cuenta que puede hacer aquello que sus miedos le decían que no era capaz de hacer. Ese es uno de los logros más grandes del ser humano, darte cuenta de que eres capaz de hacer lo que tus miedos te dicen que no puedes. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a esperar a que los miedos te sigan esclavizando a lograr tantas cosas que tienes por delante? Porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Y si no lo haces ahora, alguien más va a ocupar el lugar que debería de ser el tuyo. Muchas gracias.